5 pilares fundamentales para todo músico profesional. Alguna vez seguramente te sentaste a estudiar música y te preguntaste, ¿y ahora qué carajo estudio? Para ayudarte, hice esta lista de 5 pilares fundamentales que todo músico profesional tiene que conocer. Algunos, son bastante obvios y te los podés imaginar, otros créeme que no tanto. Así que quédate conmigo que te voy a explicar estos 5 pilares fundamentales. Empecemos por la técnica. Tener mala técnica es como tener una muela inflamada y tratar de hablar. Si bien más o menos podemos comunicarnos, la verdad que es muy incómodo y no terminamos expresándonos bien como quisiéramos. Como músico es muy importante tener la técnica bien pulida para poder expresar tus ideas y que todo suene exactamente como vos te lo imaginás. Cabe destacar que si bien la técnica para mí no es un fin en sí mismo, no es lo más importante para aprender, sí es una condición, un requisito previo para poder hacer todo lo demás que nos encanta musicalmente. Pero ¿cómo mejoras la técnica? Bueno, primero hacete una cuenta en PDB Music Academy donde te voy a enseñar un montón de cosas claves para mejorar la técnica. Además tenés miles de ejercicios para practicar. Más allá del chivo, te tiro un par de tips. Cuando practiques técnica, busca siempre ese punto intermedio de dificultad, donde lo que estás tocando no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si es imposible, no te está ayudando en nada. El tempo es una gran forma de regular esto que te estoy contando. Busca que todo lo que toques siempre suene lo más limpio posible. Que no haya ruidos extra y que tenga el mejor tono que puedas lograr. Aunque estés tocando algo lento, es súper importante que al practicar también practiques con esa idea en mente, porque es lo que te va a separar del resto. Bueno, y por último, tenés que tocar con metrónomo. El metrónomo es tu mejor amigo por un montón de razones que discuto en la academia y que seguramente voy a discutir en otros videos que vaya subiendo. El metrónomo, además de fortalecer tu técnica, fortalece tu sensación del tiempo, que es importantísimo. El segundo pilar fundamental yo creo que es la armonía. No aprender armonía es como tocar a ciegas. Es no saber dónde estás parado y no tener un mapa claro de cada acorde del momento. Poder ver la matrix armónica no es solamente una ventaja, es un requisito mínimo para ser un músico profesional. Un músico profesional sabe todo el tiempo dónde está parado armónicamente. ¿Qué notas son activas? ¿Qué notas están apagadas? ¿Y qué notas ni siquiera están en el menú? Si estas cosas que acabo de mencionar te confunden un poco, no te olvides de ir a pdbmusicacademy.com donde te explico desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero ¿cómo mejoro en armonía? Este es uno de los pilares más complejos por el simple hecho de que es muy fácil aprender armonía dejando huecos en el medio y después tenemos que desaprender lo que aprendimos. Solamente aprendiendo con un orden bien claro vamos a poder aprender armonía sin dejar baches en el medio, cosas incompletas o incorrectas. Mis cursos de armonía en la academia van desde esto es un do hasta las complejidades de intercambio modal, excepciones, reglas, todo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, todo. Lo que sí te recomiendo para ordenarte un poco es que empieces estudiando las capas armónicas, que empieces con los intervalos, que son básicamente las distancias entre dos notas, que vayas sumando cada capa hasta que llegues a acordes de estructura superior, como por ejemplo acordes de 6 notas y 7 notas. Ese sería el objetivo a grandes rasgos. Segundo, te recomendaría como mínimo aprender los 7 modos de la escala mayor y los 7 modos de la escala menor melódica. Ese sería un buen comienzo. Claro que no te alcanza con aprenderlos de memoria si no los entendés realmente. Por ejemplo, dónde se usa cada modo, dónde no, en qué ocasiones conviene uno versus otro y por qué razón. Yo apunto a aprender armonía profundamente, no solamente por arriba, porque solo así vamos a tener el mapa que les contaba hace un ratito. Técnica y armonía son dos pilares fundamentales de los que probablemente escuchaste hablar 1000 veces. Pero no todos los pilares son tan obvios. Por ejemplo, el contrapunto rítmico. Definamos contrapunto. El contrapunto es básicamente la coexistencia de dos o más melodías. Es el estudio de cómo se relacionan esas dos melodías o 3 o 4 o las que sean. Cuáles son las reglas que están disponibles y cuáles no. El contrapunto rítmico básicamente es una reducción del contrapunto comúnmente mencionado. Básicamente nos vamos a enfocar en cómo se relacionan rítmicamente dos melodías o más, dos ritmos o más. Cuando conoces de contrapunto rítmico podés tomar decisiones sabiendo
qué cosas pueden chocar rítmicamente y qué cosas no. Y esto aplica a todos los instrumentos, porque si te pones a pensar, cada instrumento en una banda es una línea diferente, es una melodía diferente. El bajo lleva una melodía, la guitarra lleva una melodía, el piano lleva una melodía, el cantante lleva una melodía, incluso la batería está de alguna forma tocando contrapunto rítmico. Esto, a propósito, aplica a todos los aspectos de la música: improvisación, composición, performance. No es una cuestión de nerds o de nicho, ¿sí? Estas son cosas que realmente te hacen saltar, dar el salto de calidad. Entender cómo funciona y cómo manipularlo nos da una ventaja enorme. Pero ¿cómo estudio contrapunto rítmico? Más allá de que te voy a mandar a mi academia a investigar, te voy a dar un consejo. Pensá el contrapunto rítmico como si fuera una gran carretera. Si estamos conduciendo nuestro vehículo a las 3 de la mañana y no hay autos, prácticamente podemos hacer cualquier cosa y no vamos a chocar con nada, porque no hay nada contra qué chocar. Yo puedo doblar a la izquierda, puedo doblar a la derecha, puedo ir rápido, puedo ir lento, puedo frenar de golpe y no hay consecuencias. Pero si la carretera está llena de autos porque estamos, no sé, en hora pico, tenemos que tener mucho cuidado con cada movimiento que hacemos. Cada decisión que tomamos tiene que ser realmente analizada. Si vamos a doblar a la izquierda, tenemos que ver que no haya nadie. Si vamos a doblar a la derecha, lo mismo. Si vamos a ir rápido, tenemos que ver quién está enfrente. Si vamos a frenar, tenemos que ver quién viene detrás. A más cantidad de instrumentos, a mayor tráfico, más cuidado tenemos que tener con nuestras decisiones rítmicas. El cuarto pilar es la teoría melódica. Como les decía antes, cada instrumento en realidad lleva una línea melódica. La guitarra, el bajo, la voz. Pero ¿qué es lo que hace que cada melodía y cada cosa que toquemos tenga sentido y funcione? ¿Cómo tener una mejor noción de teoría melódica? De hecho, en mi academia tengo un lab, es decir, un curso corto intensivo, acerca de cómo funcionan las melodías, reglas horizontales, verticales, cómo editar una melodía, qué es lo que verdaderamente hace que una idea funcione o no funcione. Segundo, te recomiendo que empieces a escuchar la música diferente, con muchísima atención y sensibilidad respecto de qué melodías se están repitiendo, qué melodías se están editando, y aprender a detectar cómo la música, mediante la repetición y la edición, se va convirtiendo en lenguaje. Acordate que sin repetición no hay coherencia, y sin coherencia a nadie le importa lo que tocas. Y el último pilar, audio perceptiva. La música no es el arte de tocar, la música es el arte de escuchar. Y si aprendemos a escuchar, si mejoramos realmente nuestro oído y cómo interpretamos los sonidos, vamos a tener una ventaja enorme. Cuanto mejor escuchás, mejor tocas. Pero ¿cómo mejoramos el oído? ¿Cómo escuchar mejor? Te recomiendo al principio, sobre todo, muchísimos ejercicios de audio perceptiva, especialmente intervalos. Los intervalos, básicamente, como decía antes, son la distancia entre dos notas. Obviamente, esas distancias, dependiendo del tamaño, tienen uno u otro nombre. Aprender a identificar esas distancias, cuán grandes son, por ejemplo, segunda mayor, tercera menor, quinta justa, nos da una gran ventaja porque, claro, las melodías son intervalos moviéndose a través del tiempo. Entonces, si nosotros podemos identificar esas distancias, imagínense la ventaja que tenemos. Sería impresionante. No tendríamos que ni tomar nuestro instrumento para identificar cómo se mueve una melodía. Los intervalos son el ADN musical y poder escucharlos es como ver la Matrix. Un gran consejo respecto de cómo hacen los ejercicios de intervalos es que cuando los hagan, nunca traten de comparar todos los intervalos al mismo tiempo. Siempre comparen uno contra otro. Por ejemplo, tercera mayor o tercera menor. Segunda mayor, segunda menor. Quinta justa o cuarta justa. No comparen, al principio al menos, no comparen todas juntas porque es muchísimo más difícil y, como decía antes, el punto justo de los ejercicios es cuando lo podés hacer pero no es imposible. En resumen, técnica, armonía, contrapunto rítmico, teoría melódica y audio perceptiva. Estos 5 pilares son los que yo considero que tiene que tener todo músico profesional, pero eso no quiere decir que seas un músico de élite. Hay otros elementos que quedan para otro video, como por ejemplo aprender lectura, improvisación, estilos, producción, etcétera, etcétera. Que si bien yo no los incluiría en un video de 5 pilares fundamentales, son imprescindibles si queremos convertirnos en un músico de élite. ¿Se me olvidó algo importante? Déjame saber qué pensás en los comentarios. Visita mi academia pdbmusicacademy.com y no te vayas sin darle like. Nos vemos en la academia.